en que quiere formarnos, quiere hacer de esta iglesia una iglesia conforme a su corazón. Pero nosotros tenemos que hacer la parte que nos corresponde. ¿Qué les parece si levantan su mano derecha y le dicen al Señor: Señor, te damos gracias. Te damos gracias por tu presencia. Te damos gracias por ese amor tan grande que tú tienes por nosotros. No lo alcanzamos a comprender, pero te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento para que nosotros podamos comprender lo que tú quieres hacer en nuestra vida, Señor. Y queremos ser eso que cantamos al principio. Queremos ser barro en tus manos, Señor. Fórmanos, Señor, para que todo lo que nosotros hagamos, Señor, sea para tu honra y para tu gloria. Porque al fin tu palabra dice que tú nos hiciste para tu gloria, Señor. Y que todo lo que nosotros hacemos es para tu gloria, mi Dios. Y que todo lo que tú haces en nosotros es para tu gloria. Así que reconocemos, Señor, que tú eres grande, maravilloso, que tú eres todopoderoso, Señor, y que tú eres digno de recibir toda honra y toda gloria, Señor. Haz de esta iglesia, Señor, una iglesia que te ame, Señor, que te bendiga, mi Dios, y que te adore en espíritu y en verdad. Gracias, Espíritu Santo, por lo que tú vas a hacer en el corazón de aquellos que estamos abriendo nuestro corazón en este momento. Entra, mi Dios, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, les voy a platicar algo, voy a empezar comentándoles que, bueno, yo nací en un ambiente religioso, les voy a hablar de mí. Yo nací en un ambiente religioso, en un ambiente como este. O sea, yo toda mi vida, ¿verdad? Fui desde que nací, yo creo, al templo. Resulta de que el Señor, a través de un milagro maravilloso que hizo en mi familia, ¿verdad?, le dio la oportunidad a mis papás de comprar la casa de al lado del templo. Entonces, pues, estábamos pegados al templo, ¿no? Pero ¿qué creen? Que no porque estar pegados al templo significaba que estábamos pegados a Dios, ¿sí? Nuestros vecinos están pegados a este lugar en donde se adora y se honra a Dios, pero a través de los años, aunque hemos tenido alguna relación con ellos, y yo les he invitado para que vengan a oír, ellos se niegan. Ya saben que en algún tiempo algunos de nosotros tuvimos la oportunidad de ver las agresiones de esta familia para con la iglesia, ¿sí? Y bueno, me regreso a que el haber vivido en un ambiente religioso, evangélico, no significó, ¿verdad?, que nosotros fuimos una familia de 10 hijos, mi papá y mi mamá. Y no significaba que porque la primera persona que se convirtió fue mi hermana, la mayor, tendría 13 años, algo así. Y ella, el Señor la usó, ¿verdad?, para que mis padres se entregaran al Señor a través de muchos milagros que Dios hizo. Entre ellos, ¿verdad?, el que el Señor resucitó a uno de mis hermanos que murió, y bueno, podría platicarles algunas cosas, ¿verdad?, sobre eso. Pero eso no significaba que porque nosotros íbamos al templo, ¿verdad?, porque participábamos desde que éramos niños o desde que la edad en que mis padres se convirtieron, mis hermanos empezaron a ir a la iglesia, no significaba que fueran salvos. Yo dudo mucho que mis hermanos, después de mi papá, mi mamá y mi hermana chata, Josefina se llamaba ella, y que eran salvos, los demás yo dudo que lo eran. Yo me convertí hasta los 21 años. ¿Por qué? Porque aunque viví en ese ambiente, ¿verdad?,
no entendía yo lo que era la salvación. Nunca lo entendí, ¿sí? Entonces, yo quiero decirles, y quiero decirles, hermanos, que nosotros debemos de tener una relación con Dios, ¿sí? Que no es por el hecho de que ustedes asistan, ¿verdad? Que Dios se complace. Alcancé a oír lo que les decía Fito al iniciar el servicio. Sí, y hermanos, nosotros tenemos que poner todo nuestro corazón en buscar la presencia de Dios. Y sabes, esa presencia solamente se logra obtener cuando nosotros le permitimos al Espíritu Santo que Él obre en nuestras vidas, que pongamos atención, ¿sí? Yo quiero decirles que ¿por qué les estoy platicando esta situación? Porque llevar en mi casa el impacto de la palabra, ¿verdad? Fue un impacto moral. En mi casa había moralidad y había reglas, pero necesitamos, o sea, que eso sea consecuencia de un obrar del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros, ¿sí? Porque hay gente que no conoce a Dios y es moral. Hay gente que no conoce a Dios y tiene reglas en su casa. Son gente disciplinada, aunque también dentro de la iglesia hay gente que dice conocer al Señor y no tiene moral. Y hay gente que dice conocer al Señor y viene a la congregación, aquí y a cualquier congregación, y no tiene reglas en su vida. Vienen y tienen una vida de apariencia. ¿Y sabes qué? El Señor quiere que tú vengas en espíritu y en qué? Y en verdad, ¿sí? Entonces, ese estilo de vida de la que más les acabo de comentar en referencia a mí, ¿verdad? No me llevó a conocer al Señor. Y yo veía que llegaban a la iglesia de mis papás gente nueva y decían que recibían al Señor Jesucristo y se bautizaban, en fin, ¿verdad? Pero yo decía, bueno, pues esa gente viene de la calle, esa gente no conoce a Dios, pero yo sí conocía de oídas, como dijo Job, de oídas te había oído, ¿sí? Pero no es lo mismo a tener una experiencia con Él. Y Dios quiere tratar. Yo en la mañana que oraba, yo le decía, Señor, trata con el corazón de cada uno de los hermanos. Señor, permite, Señor, quebrántalos, igual que el mío, ¿eh? O sea, porque si pido por ustedes, pido por mí. No crean, ¿sí? Yo me pongo en primer lugar, hermanos, quiero que sepan. Entonces, yo le decía, quebrántalo, Señor, que puedan entender la profundidad de tu amor, que puedan, ¿verdad?, comprender, o sea, que ese velo que hay de religión sobre sus ojos se rompa y que tengan la oportunidad de ver con claridad quién eres tú y qué es lo que tú has hecho por cada uno de nosotros, ¿sí? Yo quiero, y comentaba, en la iglesia hay muchos de nosotros que tenemos niños. ¿Quién tiene niños? Niños, ¿sí? Sus niños están allá abajo en Bendikids. Hermanos, yo quiero decirles, ustedes tienen un compromiso muy grande con el Señor. Saben que cada matrimonio representa la presencia, debiera representar la presencia de Dios en la vida de ese hogar y de esos hijos, y que esos hijos deben de aprender a reconocer a Dios por lo que ustedes hacen, por la manera en que se conducen, ¿sí? Porque de otra manera va a pasar lo mismo que pasó en mi vida. Nunca, o sea,
hasta los 21 años y pico, me confrontaron y me preguntaron, Sol, ¿has recibido a Jesús como tu Salvador? Y dije, ay, Chihuahua, a mí eso nunca me lo han dicho. Se lo dijeron a otros que llegaban al templo, pero a mí no. Pues si yo toda la vida he vivido en este ambiente, y sabes que no es un ambiente el que te lleva a Cristo, sino una relación personal con Él. Y Dios quiere formarte. Dios quiere que tú le entregues tu vida, pero así como barro, como si fuera barro, para que Él te vaya moldeando. Porque cada uno de los que estamos aquí tenemos un propósito en el corazón de Dios. Y algunos diremos chispas, pero pues resulta de que, ¿cómo que un propósito? Sí, tú no naciste por coincidencia, naciste porque había un propósito de Dios para tu vida. Por eso naciste. Pero ahora nos toca a nosotros saber cuál es ese propósito para que nosotros le podamos agradar, ¿sí? Entonces, los que son padres y tienen niños pequeños, ¿verdad? Ellos pueden empezar a trabajar con sus hijos, y un niño, si alguien está preparado para poder recibir a Jesucristo como su Salvador, es un niño. ¿Por qué? Porque su corazón no se ha endurecido como se ha endurecido el corazón de las personas que hemos ido creciendo, ya sea en la religión popular o sin religión, o dentro de la misma iglesia cristiana. Se nos endurece el corazón y nos acostumbramos, hermanos. Dios quiere un corazón moldeable, ¿sí? Y entonces nosotros como padres podemos moldear el corazón de nuestros hijos. Y nosotros como padres podemos endurecer el corazón de nuestros hijos. ¿Cómo? Pues viniendo al templo, yéndote a tu casa y no obedecer a Dios, o teniendo simplemente reglas morales como lo que les comentaba, ¿sí? Pero Dios quiere que nuestra vida sea una vida espiritual. ¿Dónde? En donde quiera que nos paremos, en el trabajo, en el mercado, en la escuela, en todos lados nosotros podemos manifestar la gloria de Dios. Pero si no sabemos manifestarla, ¿cómo lo vamos a hacer, hermanos? ¿Sí? Hay dos tipos de cristianos, ¿sí? Los que están comprometidos seriamente con el Señor y los que juegan a la iglesita. Yo les quería comentar hace un rato. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que yo veía? A mí no me dejaban que yo conviviera con todos los niños de la calle en donde yo vivía, ¿sí? Pero como teníamos a un lado la iglesia y había varios hermanos cristianos que iban a la misma congregación y había niños, a mí me daban oportunidad de convivir con los niños de los hijos de los hermanos de la iglesia, principalmente. ¿Y saben qué? Jugábamos. ¿A qué jugábamos? Entre otras cosas, jugábamos a la iglesita. Me acuerdo que nos poníamos sillas y tomaba cada quien el personaje de los hermanos que veíamos. Y había un personaje muy particular que era la hermana Trinita. Esa hermana usaba los vestidos hasta acá, ¿sí? Y se usaba el velo, y entonces ella se lo ponía hasta aquí el velo, ¿verdad? Y luego cuando oraba, ella le gustaba hacer, ¿sí? Y estaba orando, y así, y se le veía aquí ¿cómo se llama? El velo. Entonces ese personaje era bien peleado por nosotros como niños, porque nos gustaba ver a la hermana Trinita cómo iba y venía y ella decía que hablaba en lenguas, ¿sí? Entonces, me regreso, ¿sí? Les decía, hay dos clases de cristianos, los que están realmente comprometidos con Dios y los que juegan a la iglesita, ¿sí? ¿A cuál pertenecemos o perteneces tú?
¿sí? ¿A qué me refiero? ¿Verdad? Cuando digo que juegan a la iglesita, creen que porque vienen, porque asisten, porque ofrendan y hasta sirven, ¿verdad? Están agradando a Dios. Hace un rato decía Fito, veamos qué es lo que dice el texto de la canción, ¿verdad? Que estamos entonando. Si no lo vives, ¿verdad? Lo puedes cantar, pero ¿a dónde va a llegar? A lo mejor ni al techo del que está aquí. ¿Cómo se llama esto de aquí arriba? De la galería, ¿sí? Dependiendo de donde estemos. Pero todos queremos, o sea, nuestra intención es agradar a Dios, ¿sí? Dios quiere, ¿verdad? Que seamos gente que en un momento le busquemos con integridad. No nos vamos a equivocar, sí nos vamos a equivocar, ¿sí? Nos vamos a equivocar, pero vamos a tener la oportunidad de poder, ¿verdad?, acercarnos al Señor y decirle, me volví a equivocar. ¿Y sabes qué? Vas a empezar a experimentar una relación con Dios. Porque dice el Señor que si el justo, el que está justificado por Cristo, no el perfecto, el justo cae 7 veces, ¿qué? 7 veces lo va a levantar. Y yo te aseguro que no solamente 7 veces, todas las veces que nos acerquemos al Señor con integridad, Él va a estar dispuesto a perdonarnos. Y si Él nos perdona, hermanos, es borrón y cuenta nueva. Hay veces que el pecado en el que incurrimos no se nos olvida a nosotros, pero resulta de que a Dios dice que Él se le olvidan tus pecados. Cuando Él te perdonó y cuando vuelves a ir, el Señor, te pequé, oye, ya me pediste perdón, yo ya ni me acuerdo de qué pecado me estás hablando, ¿sí? Porque así es Dios y así de esa manera tan particular te ama de tal manera que entregó a su Hijo, para que en Él todos tus pecados pueda Él llevarlos. Él pagó el precio y dice su palabra, si no te reservé a mi propio Hijo, ¿cómo no te daré con Él todas las cosas? Pero tienes que tener una relación frontal con Dios, ¿sí? Entonces, el Señor quiere tomar el control de tu vida. Dite a ti mismo, el Señor quiere tomar el control de mi vida, ¿sí? Entonces, te digo, Él quiere tomar el control de la vida de cada uno de nosotros en la iglesia. ¿Y sabes por qué? ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra. Porque por medio de la palabra, Él es el cincel, la palabra es el cincel, ¿verdad?, que va a darle forma a tu vida espiritual, ¿sí? Y bueno, ¿en quién podrá trabajar el Señor? Pues Jesús lo dijo de una manera muy sencilla. Dijo, el que quiera. Él no te va a obligar, pero yo te sugiero, te invito a que te hagas, ¿verdad? Como dicen los rateros, ¿cómo dicen? ¿Cómo? A ver, ¿cómo? Flojito y cooperando. Hazlo. ¿Sabes por qué? Porque aunque te parezca aberrante eso, tú vas a empezar a experimentar el que tú te humillas delante del Señor y Él va a empezar a darte, a dejar caer sobre tu vida bendiciones. Y eso no quiere decir que no vayas a tener problemas, porque Dios nunca te va a permitir tener un problema mayor de lo que tú puedes llevar, ¿sí? Porque así es, tú a tus hijos, ¿verdad?, nunca les ponías tareas que no podrían ellos hacer, ni trabajos que ellos no podrían hacer, lo hacías poco a poco. Por ejemplo, Fito, él, ¿eras qué? ¿Qué hacías tú cuando estabas chico? Ya se los ha platicado, dice que él lavaba ropa ajena.
¿sí? Dice que lavaba ropa ajena, ¿sí? Y bueno, a cada hijo le vas poniendo una tarea, ¿verdad? Una tarea dependiendo de la capacidad que tiene. Pues si nosotros, siendo malos, actuamos así, imagínate nuestro Dios, ¿sí? Y yo te decía, Dios quiere tomar el control de cada uno de nosotros. Fíjense lo que el Señor nos habla por medio de Pablo, ¿sí? En el libro de Efesios, capítulo 3, el verso 7 al 9, en la Nueva Versión Internacional. Y dice, de este evangelio llegué a ser servidor. ¿Ustedes se acuerdan de ese hombre fiero que andaba siguiendo a la iglesia? ¿Sí? Y ese hombre fiero, en el momento en que tuvo un encuentro con él, le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Sí? Y el Señor le dijo lo que quería, ¿verdad?, que él hiciera, ¿sí? Y dice, de este evangelio llegué a ser servidor. Este fue el regalo que Dios me dio por su gracia. O sea, servir, hermanos, es un regalo de parte de Dios, pero ese servicio tiene que ser de acuerdo a los requisitos que Él ha puesto. Y si no, no sirve ese servicio, ¿sí? Y dice, conforme a su poder eficaz, ¿sí? Aunque soy el más insignificante de todos los creyentes, resulta de que este insignificante de todos los creyentes fue el que tuvo la gracia ¿cómo se llama?, de escribir casi todo el Nuevo Testamento. Muchos de los libros del Nuevo Testamento los escribió, ¿sí? Claro, inspirado por el Espíritu Santo. Y él se autocalifica, aunque soy el más insignificante de todos los creyentes. Recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo. Y dice algo muy importante, de hacer entender a todos el plan divino, el misterio desde los tiempos eternos que se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. O sea, de hacer entender. Hoy Dios quiere hacernos entender, hermanos, ese misterio que ya está descubierto a través de Jesucristo, ¿sí? La plática del día de hoy se llama fortalecidos, arraigados y cimentados, ¿sí? Entonces, si leemos Efesios 3, del capítulo 14 al 20, en la misma versión internacional, dice de esta manera. Quiero que sepan que Pablo no solamente fue un gran predicador, ¿sí? Un gran, ¿cómo se llama? Un hombre que sembró por todas partes la palabra de Dios. Era un hombre que oraba. Y sabes tú que oraba por aquellos que en aquel tiempo, y esa oración nos cubre hoy a nosotros, esa misma oración, y dice, por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia, en el cielo y en la tierra. Nuestro Dios es omnipotente, nuestro Dios es omnisciente, ¿sí? Y por eso es que en el cielo y en la tierra Él tiene adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Sé tú de ese grupo, ¿sí? Le pido, ¿sí?, que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, y aquí quiero que se fijen, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. Dios quiere que nos fortalezcamos. ¿Y cómo nos podemos fortalecer? Pues a través de su palabra, a través de lo que oímos y hacemos, hermanos.
De esa manera nos vamos fortaleciendo. Y si es cierto que en este momento nosotros estamos queriéndole dejar nuestra vida en sus manos para que Él nos forme, el único que nos puede fortalecer es el Espíritu Santo a través de la palabra. Hermanos, el Espíritu Santo es importantísimo en la vida del creyente. Jesús mismo dependió de la obra del Espíritu Santo para hacer lo que hizo para ganar nuestra salvación, ¿sí? Y entonces dice, para que por fe Cristo habite en sus corazones. O sea, hay un acto que nosotros tenemos que, ¿cómo se llama? En el cual tenemos que actuar. Abrir nuestro corazón para que Dios obre, ¿sí? Y dice, para que por fe, o sea, no necesito ver, no necesito sentir, necesito simplemente creer, ¿sí? Que por fe Cristo habita en sus corazones. Y pido, decía Pablo en su oración, que arraigados y cimentados en amor. ¿Sabes tú que el amor es el principio, el primer fruto del Espíritu Santo? Amar a los demás. Si en tu corazón no hay ese amor por los demás o hay un resentimiento por algo que te hicieron o por algo que tú te imaginas, quiero decirte, tienes que hablar con Dios, ¿sí? Porque el amor es el primer fruto de los dones del Espíritu Santo. Dice, puedan comprender junto con todos los creyentes cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Hermanos, si abrimos nuestro corazón y dejamos que el Espíritu Santo obre en nuestra vida, vamos a comprender ese amor. ¿Y sabes qué va a pasar? Te vas a enamorar de Cristo. Vas a querer estar con Él y no lo vas a dejar, no lo vas a ver solamente cuando vienes a la iglesia, sino cuando vas y trabajas para Él. Cuando vas y cocinas como para Él. Cuando vas y ayudas a un hermano o a cualquier persona, lo vas a hacer como para Él. Y entonces empezarás a disfrutar de la plenitud, de la presencia de Dios en tu vida, ¿sí? Y dice, puedan comprender junto con todos los creyentes cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, decía Pablo, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. O sea, no con tus esfuerzos, sino con una disposición de humildad delante de Dios, humillándote, reconociendo su grandeza, reconociendo su amor. Dice, y al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, porque el poder que obra eficazmente en nosotros. Si tú dejas entrar al Señor en tu corazón, ese amor va a ser eficaz en tu vida. Y entonces vas a ver el mundo de un diferente color, por decir algo, ¿sí? A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces tú te vas a encontrar, ¿verdad? Si esta oración y estas palabras tú las pones por obra en tu vida, buscando de su presencia y buscando de su dirección, ¿sabes qué? Tú te vas a poder encontrar contándote con todos aquellos que se van a inclinar cuando estemos en la presencia de nuestro Dios y que ya este mundo, ¿verdad?, esté siendo dirigido por Él y vamos a estar allí en su presencia
hincándonos y arrodillándonos y diciéndole: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, ¿sí? Entonces, yo quiero decirte, ¿qué quiere decir? Primero, el Señor quiere fortalecernos por medio de su palabra, ¿sí? Pero también nos dice que arraigados y cimentados. ¿Qué quieres decir arraigados? Es enraizar, es echar raíces, ¿sí? Pablo toma una metáfora de la creación de Dios. Nada más salimos y vemos un montón de árboles y vemos plantas y vemos hierbas que crecen, ¿sí? Y de ahí tomó Pablo esta palabra, ¿sí? Dice, ¿qué es arraigados? Es echar raíces, ¿sí? Echar raíces. Es formar un hábito, es tener un modo de comportarnos muy firmes, hermanos, ¿sí? Es de establecer de manera permanente, ¿verdad? En un lugar vinculándonos con personas, vinculándonos en este caso con Dios y con su familia, que somos los que hemos recibido a Jesucristo, ¿sí? Y eso quiere decir arraigados, cimentados. Es echar o poner los cimientos de un edificio u obra. Yo ya les he comentado cómo son los cimientos de este edificio, ¿sí? No son cimientos sencillos. Se pusieron planchas, ¿verdad?, de cemento sobre enrejados de varillas, ¿sí? ¿Para qué? Para poder soportar el peso del edificio, del edificio y de las personas que estemos dentro del edificio. Entonces, el Señor quiere que estemos bien cimentados. ¿Cimentados en qué? En la palabra, ¿sí? Es fijar y afirmar, ¿verdad? Un hábito, ¿sí? Entonces, en Efesios 3:16, Pablo dice, pidió a los cristianos de Éfeso que fueran fortalecidos con poder. ¿Y sabes qué? Estamos hablando de una relación con Dios. ¿Quién nos puede dar el poder? El Espíritu Santo, hermanos. Dios a través del Espíritu Santo y yo sé que el Espíritu Santo, y todos debemos de saber que el Espíritu Santo es Dios, ¿sí? Y Pablo pidió que los efesios fueran fortalecidos con poder y que la fuerza fuera conforme a las riquezas de su gloria, una medida muy generosa. Imagínate nada más que seas fortalecido conforme a la medida de la gloria de Dios. Entonces, podríamos vivir lo que vivieron los cristianos cuando nació la iglesia. ¿No quisieran eso? Digan siquiera amén, hermano. De veras, miren, hermanos, cuando vamos al fútbol, cuando mete gol tu equipo, ¿cómo gritan, Cheche? ¿Así? ¿A poco así gritas? A ver, grita como gritas. Tampoco creo eso, ¿sí? Pues nosotros cuando estamos disfrutando de una enseñanza, ¿verdad?, de Dios, que viene de Dios, podemos decir amén, gloria a Dios, aleluya. Estamos tomando esa bendición para nosotros. Dios te ama, ¿sí? Dios te ama, ¿sí? Entonces, entonces te decía, Pablo, ¿verdad?, estaba pidiendo, ¿verdad?, que fuéramos fortalecidos conforme a las riquezas de la gloria de Dios, ¿verdad?, que es una medida más que generosa, hermanos. Y también oró que la fuerza viniera por su Espíritu Santo y que fuera puesta en el hombre interior, ¿sí?
hay un hombre también interior, que es tan real, hermanos, como nuestro cuerpo físico. Todos entendemos la importancia de la fuerza de nuestro cuerpo físico, ¿sí o no? Yo les digo, yo me doy cuenta de que hoy no soy tan fuerte como cuando estaba joven, ¿sí? Me doy cuenta de mi fortaleza, de la fuerza de mi cuerpo, pero muchos, ¿verdad? En su hombre interior son excesivamente débiles. Y sabes tú que no necesitas de la fuerza física para poder tener una fuerza espiritual interior. Necesitas solamente de la palabra, ¿sí? En su plegaria pidió lo que sabía que los efesios necesitaban. Pero yo te quiero decir, lo mismo que ellos necesitaban, la necesitamos nosotros, la iglesia de hoy y la iglesia de mañana la seguirá necesitando. Yo quisiera que nos pusieras el video que Marquitos, yo quiero que vean un video, ¿sí? En la gran mayoría de plantas, las raíces están presentes cumpliendo funciones vitales. Desde el primer momento de vida, cuando germina la semilla, una raíz embrionaria es la que emerge primero. Esta raíz continúa su crecimiento produciendo pelos absorbentes y raíces secundarias. Por lo general, pensamos que las raíces siempre son subterráneas. Sin embargo, dependiendo de la especie, podemos encontrarnos con raíces aéreas, acuáticas e incluso parásitas. Pero todas tienen algo en común: proveer de sostén, nutrientes y agua a la planta. Algunos lugares representan verdaderos desafíos. Los manglares, por ejemplo, crecen rodeados de agua salada. Otra planta en estas condiciones no sobreviviría. ¿Cómo lo hacen los manglares? Sus raíces están adaptadas para filtrar la sal. Incluso la ciudad se convierte en un lugar hostil para algunas especies de árboles. Sus raíces, en búsqueda de agua, pueden alcanzar tuberías e incluso romper el pavimento. Sí comprenden lo que estaba orando Pablo. Dice arraigados y cimentados. Primero nos habla fortalecidos en lo íntimo de su ser. ¿Sabes tú, verdad? A medida de que comprendamos las importantes funciones que las raíces desempeñan para las plantas o los árboles, veremos que estas palabras, arraigados y cimentados, son una parte absolutamente maravillosa de su oración total, hermanos. Pablo usó una metáfora sobre la creación de Dios en referencia a las plantas. Y al orar para que los cristianos estén arraigados y cimentados, ¿verdad? Pablo, ¿verdad?, quería que estuviéramos bien firmes, ¿sí? Bien firmes. La Biblia está colmada de metáforas que se entendían muy bien en la sociedad agraria del pasado. En Efesios 3, 17 al 19, en la Nueva Traducción Viviente, lo expresa de esta manera: entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida de que confíen en Él. O sea, no va a ser de un momento a otro, en la medida de lo que ustedes confíen en Él. Y entonces empezarán a echar raíces profundas, ¿sí? Si tú confías en el Señor y le obedeces, ¿verdad?, tú vas a empezar, tus raíces en el Señor van a empezar a crecer. Y dice, echarán raíces profundas
en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes, fuertes. No va pase lo que pase, tú vas a estar firme. Espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. ¿Te imaginas? Imagínate, rodeado de la gloria de Dios, lleno de la gloria de Dios, todo lo que podrás hacer. Primeramente, tu vida, como la de Pablo, va a ser inamovible. Lo golpeaban, lo metían a la cárcel, en fin, era perseguido. ¿Y se movía? No se movía, porque sabía a quién estaba sirviendo. No hay mayor honor ni mayor privilegio que poder servirle a Dios y de ser usado por Dios, ¿sí? Entonces, otro versículo alusivo a este, ¿verdad? Se encuentra en Colosenses 2:7 en la Nueva Traducción Viviente. Y fíjense lo que le dice a los colosenses, o sea, ¿cuál era su consejo? Arraíguense profundamente en Él, o sea, en Cristo. Edifiquen toda su vida sobre Él, sobre Cristo. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. No importa que la tierra tiemble, tú vas a estar firme en Él porque tú sabes en quién has confiado. Es interesante notar que en Efesios 3, ¿verdad? La tierra es el amor de Dios. Y en Colosenses, la tierra es el mismo Cristo. Fíjense, en el Salmo 1, el hombre justo es comparado con un árbol plantado junto a un río, junto a corrientes. Y a lo largo de la Biblia, a veces se compara a los cristianos con los árboles. Estos principios se aplican a todas las plantas. Mira, la función principal de una planta hay tres. Vemos ahora más de cerca las funciones de las raíces para ver por qué Pablo usó esa metáfora. También vemos las consecuencias de no estar bien enraizado. Las raíces fijan firmemente a la planta al suelo y le proporcionan estabilidad. Si tú te estableces sobre la palabra, tú vas a poder estar firme en el Señor. La raíz, la más fuerte de las raíces, se llama raíz primaria y es la raíz central, es la principal, la más profunda y la más importante. Las raíces secundarias son llamadas fibrosas. Aumentan enormemente el volumen de la raíz, pero fíjense qué tan importantes son. Dan a la planta una amplia estructura radicular. ¿Qué quiere decir esto? Es al órgano responsable de la captación, es el órgano responsable de la captación del agua y los nutrientes, que son los factores más limitantes en los suelos agrícolas. Tanto la raíz primaria como las raíces fibrosas dan estabilidad a la planta, permitiéndole mantenerse erguida. Y al igual que las plantas, hermanos, los cristianos necesitamos estabilidad para soportar los vientos y las tormentas, o sea, las pruebas de la vida. Nuestras raíces figurativas se fortalecen primero con pequeñas pruebas o vientos y posteriormente, ¿verdad? Aún mediante grandes pruebas o tormentas, ¿sí? El Señor dijo que era necesario que sufriéramos
para poder llegar a la presencia de Dios. Pero a nadie le gusta sufrir, pero no es lo mismo vivir una prueba con Dios que vivir una prueba sin Dios. Es una diferencia enorme, ¿verdad? Y consideremos ahora el daño que causa un árbol que cae por falta de raíces. Porque hay de todos tipos de raíces. Hay árboles que la raíz se va profundizando, pero hay raíces, ¿verdad?, que quedan a flor de tierra, ¿sí? Y hay raíces que nacen, ¿verdad?, o que crecen fuera de la tierra, pero cuando la raíz principal está bien cimentada, y entonces se ven raíces por fuera. Pero hay árboles. Aquí nosotros en el parque hemos tenido experiencias de apenas ahora que estamos, cada año, pero ahora que con estas lluvias, hace 2 semanas se cayó un árbol por allá enfrente, ¿verdad? ¿Sí? Y ha habido ocasiones en que ha caído sobre árboles, ¿sí?, o sobre autos, ¿sí? Hace algunos años yo recuerdo que estaba haciendo mucho viento y vi a una señora vecina mía, ¿verdad?, que iba para su casa, me saludó, se atravesó, entró a su casa y viene una ráfaga fuerte y ¡zas!, se cayó el árbol. Ella dice que estaba entrando a su casa y le tiró la barda. ¿Por qué? Porque sus raíces, el árbol creció, pero sus raíces eran ¿cómo? Superficiales. No lo pudo contener el peso, ¿verdad? El peso del árbol y la ráfaga del aire, y no pudo contenerse el árbol, se cayó, ¿sí? Entonces, consideremos ahora el daño que puede causar, o sea, alguien que se cae. Primero, el daño que causa un árbol, ¿verdad?, cuando cae por falta de raíces. Y bueno, ya hemos visto reportes, yo creo que todos nosotros hemos visto, si hemos visto las noticias, hemos visto que en estas lluvias se han caído árboles por todas partes de la ciudad, ¿sí? ¿Qué pasa? Aquí mismo, ¿cuántas ocasiones, verdad, nos hemos tenido que quedar sin luz porque se ha caído un árbol o se ha caído otro, en fin, ¿sí? Y nos quedamos sin energía, o de un árbol que se desplomó y destruyó una casa cercana, o que aplastó un automóvil, en fin, ¿sí? Yo te digo, yo les digo, espero que puedan comprender, ¿verdad?, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, como decía Pablo, cuán ancho, cuán largo, y cuán alto y cuán profundo es su amor. Y es mi deseo, decía Pablo, que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para poderlo comprender, ¿sí? Entonces, yo les digo, debemos de comprender, hermanos, ese amor tan profundo que tiene Dios por nosotros, de tal manera que nosotros podamos disponernos a entregarle nuestra vida. Imaginen estos titulares de los que les estaba hablando, ¿verdad?, en un sentido espiritual. Un cristiano que estaba bien arraigado se cayó espiritualmente y causó daños a la fe de otros cristianos. ¿Cuántos se han ido? Porque han escuchado los chismes, o a lo mejor son verdades, pero que esas verdades se convierten en chismes y lastiman el corazón de las personas, ¿sí? Estos permitieron, yo quiero decirte, todos los que toman esa decisión han permitido que se interponga lo que está sucediendo entre ellos y Dios, ¿sí? Se quedaron sin energías, hermanos. Nosotros tenemos que aprender a cuidarnos para que unos a otros tengamos cuidado de lo que hacemos, de lo que hablamos. Tenemos que acercarnos a las personas indicadas para poder resolver las problemáticas.
yo quiero que sepan que nuestra fuente de poder y de energía es Cristo, no otro cristiano. Este es un ejemplo por permitir que alguien tome, ¿verdad?, el lugar del Señor en nuestra vida. Todos debemos estar fijos y estables en el suelo para que este tipo de cosas nunca ocurran. Vamos a dejar crecer la semilla de la palabra y vamos a aprender a madurar en Cristo Jesús. Las raíces, hermanos, proporcionan nutrientes y agua a la planta, alimentándola. Las raíces hacen mucho más que dar estabilidad a la planta. También le proporcionan alimento y agua. Y al igual que las plantas, nosotros necesitamos comida y agua, pero es muy importante el alimento espiritual que obtenemos del amor de Dios y de Cristo que debe de vivir en nosotros. Miren, Filipenses 4:13 dice de esta manera: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La morada de Cristo y del Espíritu Santo en nosotros los cristianos son los que nos infunden fuerza moral y espiritual. Cuando estuvimos en la escuela nos hicieron prácticas de cómo crece una planta. La mayoría de las raíces se hallan bajo la tierra y no se ven. Hermano, afírmate en el Señor. Si queremos crecer como cristianos, necesitamos más raíces que apoyen y sustenten nuestro crecimiento y nuestra madurez espiritual. Es preciso, hermanos, que profundicemos nuestro entendimiento, lo cual requiere de raíces. ¿Y sabes cómo pueden esas raíces crecer en nuestra vida? Teniendo una comunión con Dios, buscando en su palabra, dependiendo de Él. Siempre vamos a encontrar inconvenientes en nuestra vida como cristianos, pero nosotros, ¿verdad?, tenemos que ver al autor, ¿al quién? Y el consumador de la fe, a Cristo Jesús en nuestra vida, ¿sí? Entonces, si nosotros volvemos a Efesios 3 y leemos los versos 18 y 19 en la NTV, dice: espero que puedan comprender cómo corresponde a todo pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. ¿Sí? Es mi deseo comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Si Cristo es el resumen, hermanos, del amor de Dios, ¿verdad? Yo quiero que te quede en tu corazón que Él vino a la tierra para mostrarnos al Padre y el amor de su Padre, ¿sí? Las grandes raíces almacenan agua y nutrientes, y cuando llegan las sequías, hermanos, esas raíces, las plantas tienen la cantidad de reserva de agua necesario para poder mantenerse firmes, porque las raíces las sostienen, ¿sí? Y por algún tiempo, ¿sí? Igualmente, cuando vienen las sequías espirituales, nuestras raíces en Cristo nos sostienen temporalmente. Las plantas necesitan raíces para poderse mantener en pie y dar fruto en su estación. Igualmente nosotros, hermanos. Cuando llega ese tiempo, ese tiempo de lucha, ese tiempo de angustia, necesitamos tener raíces espirituales de tal manera que nos ayuden a mantenernos firmes en el Señor, ¿sí? Nuestras raíces cristianas no se ven, pero los resultados de ellas son claramente visibles, ¿sí? Finalmente, si tú tienes suficientes raíces, estarás firme, estable, bien alimentado y apoyado. Y cuando vengan las tormentas, crecerás espiritualmente. Porque cada una de las luchas que nosotros podemos enfrentar
tienen un propósito, el de llevarnos al siguiente nivel, ¿sí? Entonces, cuando Pablo oró por los colosenses que estuvieran arraigados en Cristo, estaba pidiendo una bendición igualmente maravillosa para ellos, ¿sí? También a los efesios, ¿sí? Cuando les dijo que estuvieran estables y firmes y bien alimentados, estaba pidiendo bendiciones maravillosas para sus vidas. Y esa oración nos alcanza el día de hoy para que nuestras raíces puedan estar fortalecidas. ¿Y sabes qué? Debemos usar las herramientas espirituales que son la oración, el estudio, ¿sí? El ayuno, ¿sí? La puesta en práctica de cada una de esas palabras que nosotros estamos escuchando, ¿sí? Y como las plantas, nos veremos, ¿verdad? Veremos cristianos que estén, o sea, que estén dispuestos a afianzarse y a tener raíces en la palabra de Dios. Toda planta, como los cristianos, necesitan sus raíces hasta el día en que mueren. Hermanos, necesitamos dejar crecer las raíces de la palabra en la vida de cada uno de nosotros, ¿sí? Ojalá que todos nos arraiguemos más en el amor de Dios y en Cristo para que nos mantengamos firmemente erguidos, estables, bien nutridos y con una reserva de fuerza espiritual para los tiempos de tormentas, para los tiempos de luchas, ¿sí? Veamos lo que dice Jeremías 17:8, ¿sí? En la Reina Valera contemporánea. Dice, ese hombre, decía Jeremías, ese hombre es como un árbol plantado junto a los arroyos, echa sus raíces junto a las corrientes y no se da cuenta de cuando llegue el calor. Sus hojas siempre estarán verdes y en los años de sequía no se marchitará ni dejará de dar fruto, ¿sí? Nosotros, hermanos, dejemos crecer esa raíz, afiancémonos en el Señor y siempre vamos a encontrar, les decía, estorbos, pero nosotros firmes en Cristo. Y el Salmo 1 dice de esta manera, ¿sí? Vamos a leerlo juntos, hermanos. Bienaventurado el hombre que no anda en compañía de malvados, ni se deleita a hablar con pecadores, ni se sienta a conversar con blasfemos, ¿sí? Porque será como ¿qué? Como árbol plantado junto a arroyos de aguas, ¿sí? Entonces, le dijimos al principio al Señor eso, ¿sí? Que queríamos que Él tomara nuestra vida y que Él la moldeara, ¿sí? Vamos a orar, ¿sí? Vamos a orar, ¿sí? Vamos a orar, hermanos. ¿Sí? Padre Celestial, estamos aquí delante de ti, mi Dios, dándote gracias, Señor, porque nos dijiste que tú quieres tomar el control de nuestra vida. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos y te entregamos nuestra vida. Yo sé que es el que quiera, Señor, pero el que quiera, Señor, levante su mano al Señor y le diga, aquí estoy, Señor. Fórmame, Señor. Ayúdame para que haya raíces profundas y fuertes en mi vida, Señor. Gracias, Señor, porque hoy tú nos has bendecido, Señor, y la obra de tu Espíritu Santo está actuando en la vida del que quiere. Vuelvo a repetir, Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Señor, yo te digo, te voy a seguir, Señor.
Gracias, Señor, porque tú me muestras un camino, Señor, en donde hay esperanza y ese camino no tiene fin, nos lleva a la eternidad. Gracias. Te adoramos en el nombre de Cristo Jesús y por la obra del Espíritu Santo. Amén.